El despertador sonó a las 6 de la mañana, como siempre. Esperanza Silva abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar de la soledad que la acompañaba desde hacía 5 largos años. A sus 72 años, se había acostumbrado a la rutina invariable que llenaba sus días vacíos en la pequeña casa en las afueras de Villa de Leyva, pero eso no hacía que el silencio fuera menos ensordecedor. Se levantó de la cama de matrimonio donde dormía sola, las sábanas del lado derecho aún perfectamente arregladas, un recuerdo constante de todo lo que había perdido. Caminó hasta la cocina, sus pies descalzos tocando el suelo frío, y preparó el desayuno para una sola persona. 2 rebanadas de pan integral, una taza de café negro y un plátano. Siempre lo mismo. La simplicidad se había convertido en su compañera más fiel. Mientras tomaba el café, observó por la ventana de la cocina el movimiento matutino del barrio, los niños corriendo hacia la escuela, los vecinos saliendo para el trabajo, la vida sucediendo a su alrededor mientras ella permanecía inmóvil, como una piedra en medio de un arroyo. Doña Mercedes, su vecina de 80 años, regaba las plantas en su balcón, saludando tímidamente cuando se dio cuenta de que estaba siendo observada. Esperanza le devolvió el saludo con una sonrisa forzada. La mañana se arrastró como todas las otras. Arregló la casa, que ya estaba impecable, leyó algunas páginas de una novela que no conseguía captar su atención y vio el programa de variedades en la televisión. Cuando el reloj marcó las 10, cogió su bolsa de la compra y salió para hacer las compras semanales en el centro de Villa de Leyva. Era la única actividad que realmente la obligaba a salir de casa e interactuar con otras personas, aunque fueran conversaciones superficiales con comerciantes. El autobús se balanceaba suavemente mientras descendía la sierra en dirección al centro histórico de la ciudad. Esperanza observó las montañas verdes que rodeaban Villa de Leyva, la arquitectura colonial que contaba historias de tiempos pasados, y sintió una punzada de nostalgia. Había sido en esta misma ruta donde, décadas atrás, viajaba con Antonio y Carolina para paseos familiares. La niña siempre pegaba el rostro a la ventana, maravillada con el paisaje, mientras ella y su marido planeaban el futuro de la familia. Aquellos tiempos parecían pertenecer a la vida de otra persona. Bajó en la parada central y caminó por las calles concurridas, cumpliendo su lista de compras con eficiencia mecánica. Panes en la panadería, frutas y verduras en el mercado, productos de limpieza en el supermercado. Los comerciantes la saludaban educadamente. Algunos preguntaban por su salud, pero nadie realmente parecía interesado en las respuestas. Ella se había vuelto invisible, una señora mayor más entre tantas otras que deambulaban solas por las calles. Fue cuando pasaba frente a la comisaría local que escuchó la conversación que cambiaría completamente el rumbo de su existencia. 2 policías estaban en la acera, fumando y conversando durante el descanso. Sin querer ser entrometida, Esperanza disminuyó el paso, pero las palabras le llegaron con claridad cristalina. «Es una pena, sargento. Thor sirvió 7 años en la unidad canina, participó en operaciones importantes, salvó vidas. Y ahora nadie quiere adoptar un Doberman de 7 años», dijo el policía más joven, moviendo la cabeza con pesar. «Pues sí, soldado. La gente solo quiere cachorros. No entiende que un perro entrenado como él vale por 10. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Si no aparece nadie hasta el viernes, vamos a tener que...» El sargento no completó la frase, pero el silencio lo dijo todo. Esperanza se detuvo completamente. Algo dentro de su pecho se contrajo, una sensación extraña que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Compasión, identificación, una conexión inexplicable con un animal que ella nunca había visto, pero que, al igual que ella, estaba siendo rechazado por su edad. Se dio la vuelta y caminó en dirección a los policías, el corazón latiendo más rápido de lo que había latido en años. «Con permiso», dijo, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. «¿Les oí hablar de un perro en adopción?» Los 2 policías la miraron con sorpresa. El sargento, un hombre robusto de mediana edad, sonrió gentilmente. «Sí, señora. Thor, nuestro Doberman retirado. Pero debo advertirle que es un perro grande, fuerte, y tiene sus particularidades por haber sido entrenado para el servicio policial». «¿Es agresivo?», preguntó Esperanza.
genuinamente curiosa pero no desanimada. No, señora. De hecho, es muy dócil con personas inocentes, pero tiene instintos de protección muy desarrollados. Fue entrenado para identificar amenazas y reaccionar adecuadamente. Con una señora viviendo sola, el policía dudó, como si estuviera evaluando si sería apropiado. Sería perfecto, completó Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con la decisión súbita. ¿Cuándo puedo conocerlo? El soldado más joven intercambió una mirada con el sargento, ambos claramente sorprendidos por el interés inesperado. Bueno, si la señora está segura, puede venir ahora mismo. Él está aquí en la parte trasera de la comisaría, en la perrera temporal que montamos. Esperanza siguió a los policías a través del pasillo de la comisaría, su corazón latiendo fuerte en el pecho. No sabía explicar lo que la estaba impulsando, pero sentía que estaba tomando la primera decisión realmente importante de su vida en 5 años. La perrera estaba en la parte trasera del edificio, un área simple pero limpia, con algunas jaulas individuales, y allí estaba él. El Doberman más imponente que ella jamás había visto, negro, con marcas marrones en el pecho y en las patas, músculos definidos bajo el pelaje brillante y ojos inteligentes que parecían evaluar cada movimiento a su alrededor. Cuando la vio acercarse, se levantó lentamente, manteniendo una postura alerta pero no amenazadora. «Este es Thor», presentó el sargento, 7 años de edad, castrado, vacunado y con salud perfecta. Fue uno de nuestros mejores perros de servicio. Esperanza extendió la mano hacia las rejas y Thor se acercó cautelosamente. Olfateó sus dedos durante unos segundos antes de permitir una caricia excitante. Cuando ella tocó su cabeza, algo sucedió. Los ojos del animal se suavizaron y él presionó ligeramente la cabeza contra la palma de su mano como si reconociera un alma herida igual a la suya. «¿Le ha gustado usted?», observó el soldado joven, claramente impresionado. «Thor no es muy dado a los extraños». «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó Esperanza sin poder quitar los ojos del animal. 3 semanas. Su antiguo instructor fue trasladado a otra ciudad y no pudo llevárselo. Intentamos encontrar a alguien de la corporación interesado, pero... El sargento se encogió de hombros. «Yo lo quiero», dijo Esperanza, con una determinación que sorprendió incluso a ella. «¿Cuáles son los procedimientos?». 1 hora después, ella estaba firmando los papeles de adopción, escuchando las instrucciones sobre cuidados específicos y recibiendo una lista de comandos básicos que Thor reconocía. El sargento insistió en acompañarla hasta su casa para garantizar que el ambiente fuera adecuado y para ayudar en la transición. El autobús de vuelta a casa fue una experiencia surrealista. Thor viajó tranquilamente junto a Esperanza, observando atentamente el paisaje por la ventana, como un pasajero experimentado. Otros pasajeros los miraban con curiosidad y un poco de recelo, pero el perro se mantuvo perfectamente comportado durante todo el viaje. Cuando llegaron a la pequeña casa en las afueras, Thor hizo una inspección meticulosa de todo el perímetro antes de entrar. Caminó por cada habitación, olfateando esquinas, verificando puertas y ventanas con la precisión de un profesional. El sargento se rió al observar el comportamiento. «Está haciendo el reconocimiento del terreno. Es instinto. En unos días, él conocerá cada centímetro de esta casa mejor que usted». Después de que el policía se fue, Esperanza se encontró sola con Thor por primera vez. El perro había elegido un rincón de la sala, donde podía observar tanto la entrada principal como la puerta trasera, y allí permaneció, alerta pero relajado. «¿Y ahora?», dijo ella en voz alta, dirigiéndose al animal. «Hace 5 años que no tengo a nadie con quien hablar en casa». Thor inclinó la cabeza, como si estuviera realmente escuchando y procesando sus palabras. Sus ojos expresivos parecían reflejar una comprensión que iba más allá del entrenamiento militar. Esperanza preparó la cena para 2 por primera vez en años, una porción de pienso especial que el sargento le había proporcionado a Thor, y un plato simple de arroz con pollo para ella. Comieron en silencio, compañero, cada uno respetando el espacio del otro, pero unidos por una soledad compartida que comenzaba lentamente a transformarse en algo diferente. Cuando llegó la hora de dormir, Thor se posicionó estratégicamente en el pasillo entre el dormitorio y la sala,
desde donde podía monitorear toda la casa. Esperanza intentó convencerlo de dormir en una cama que había improvisado en la cocina, pero el animal no se movió de su puesto elegido. «Está bien», susurró ella, antes de cerrar la puerta del dormitorio. «Tú sabes lo que estás haciendo». Por primera vez en 5 años, Esperanza se durmió sabiendo que no estaba completamente sola. En el pasillo, Thor mantenía su vigilia silenciosa, oídos atentos a cualquier sonido inusual, protegiendo instintivamente a la mujer que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Afuera, la noche tranquila de Villa de Leyva se extendía sobre la pequeña casa, donde 2 almas rechazadas por el tiempo habían encontrado, una en la otra, una razón para seguir adelante. Ninguno de ellos podía imaginar cómo aquella primera noche juntos sería solo el comienzo de una jornada que transformaría no solo sus vidas, sino las de todas las personas a su alrededor. La luna llena iluminaba el patio donde Thor había olfateado cada centímetro, catalogando mentalmente cada detalle que podría ser importante para la seguridad de su nueva familia de una sola persona. Sus instintos entrenados ya habían identificado los puntos vulnerables de la propiedad, las rutas de escape posibles, y establecido un perímetro mental de protección. Pero Thor no era solo un experto policía cumpliendo protocolos de seguridad. Era también un animal que había servido fielmente durante 7 años y ahora por primera vez tenía a alguien que era exclusivamente suyo para proteger. La conexión que había sentido con Esperanza en el primer encuentro era real y profunda. Ambos conocían el dolor del abandono, la soledad de no ser más necesario, y quizás era exactamente eso lo que los destinaba a encontrarse el uno al otro. Mientras las horas pasaban y la casa permanecía en silencio, Thor relajó ligeramente su postura, pero mantuvo los sentidos alertas. Su nueva rutina estaba apenas comenzando, y él tenía la sensación, inexplicable pero cierta, de que días importantes estaban por venir. Los primeros días con Thor trajeron una nueva rutina a la vida de Esperanza. El Doberman se despertaba siempre a las 5:30 de la mañana, media hora antes del despertador, y hacía una ronda completa por la casa antes de posicionarse al lado de su cama, esperando que se despertara. Era como vivir con un guardaespaldas silencioso y eficiente que nunca se relajaba completamente. Al tercer día, Esperanza notó algo peculiar. Thor no solo patrullaba la casa durante el día, sino que parecía estar mapeando cada centímetro del terreno con precisión militar. Observaba atentamente cuando ella regaba las plantas, memorizando la ubicación de cada maceta, cada mueble del patio, cada posible obstáculo. Sus movimientos eran calculados, nunca aleatorios. «Estás planeando algo, ¿verdad?», murmuró ella, mientras preparaba el almuerzo y lo observaba por la ventana de la cocina. Thor se había detenido cerca del portón trasero y permanecía inmóvil desde hacía casi 10 minutos, solo observando la calle. Sus orejas estaban erguidas, captando sonidos que ella no conseguía identificar. De vez en cuando, emitía un gruñido bajo, casi imperceptible, como si estuviera conversando consigo mismo sobre alguna amenaza que solo él podía percibir. Fue aquella tarde cuando Esperanza hizo el primer descubrimiento intrigante sobre el pasado de Thor. Mientras cepillaba su pelaje, sus dedos encontraron algo atrapado en el grueso collar de cuero que vino con él de la comisaría. Escondidos entre los pliegues del material, había pequeños objetos metálicos que ella no había notado antes. Con cuidado, retiró 3 pequeñas medallas militares, cada una grabada con fechas diferentes y símbolos que no reconocía. Una de ellas tenía la inscripción Operación Rescate y una fecha de hacía 2 años. Otra mostraba números que parecían coordenadas. La tercera era diferente, una pequeña estrella dorada con la grabación Héroe Civil y una fecha más reciente. «¿Qué son estas, muchacho?», preguntó mostrando las medallas a Thor. El perro pareció reconocer los objetos inmediatamente. Sus ojos se fijaron en las medallas y emitió un sonido bajo, medio gemido, medio suspiro, como si estuviera recordando memorias importantes. Se acercó a ella y tocó delicadamente una de las medallas con el hocico. Luego la miró directamente a los ojos
con una expresión casi humana de nostalgia. Esperanza sintió un nudo en el corazón. Aquellas medallas contaban una historia de servicio y honor que ella apenas podía imaginar. Thor no era solo un perro policía retirado, había sido un héroe, reconocido oficialmente por sus hazañas. Y ahora estaba allí, en su sencilla cocina, siendo cariñosamente cepillado por una señora que hasta hacía una semana ni siquiera sabía de su existencia. «Salvaste personas, ¿verdad?», dijo ella, acariciando su cabeza. «Y ahora estás aquí conmigo. Creo que los dos merecíamos una segunda oportunidad». Aquella noche, mientras veían televisión juntos en la sala, Thor, siempre posicionado de forma que monitoreaba las ventanas, Esperanza comenzó a notar otros comportamientos peculiares. El perro reaccionaba a sonidos específicos de forma diferente. Sirenas distantes hacían que sus orejas se erizaran en máxima atención. Voces masculinas altas en la calle lo ponían visiblemente tenso, y había algo sobre las sombras que pasaban por la ventana que lo incomodaba profundamente. Alrededor de las 10 de la noche, Thor se levantó abruptamente y fue hasta la ventana de la sala, gruñendo bajo a algo que Esperanza no conseguía ver. Ella se acercó a él, intentando identificar lo que había llamado su atención. «¿Qué pasa, Thor? No veo nada». Pero el perro mantuvo su postura alerta durante casi 15 minutos, orejas erguidas, músculos tensos, como si estuviera rastreando algún movimiento sospechoso en el exterior. Cuando finalmente se relajó y volvió a su posición usual, Esperanza permaneció inquieta. Era como si Thor percibiera cosas que ella no podía ver o sentir. Su experiencia en el servicio policial había agudizado sus sentidos de una forma que iba más allá del instinto animal normal. No era solo un perro de compañía, era un profesional entrenado que continuaba ejerciendo sus habilidades incluso en la jubilación. Al final de la primera semana juntos, Esperanza decidió llevarlo a pasear por el centro de Villa de Leyva. Quería que conociera la rutina de compras, que era parte importante de su semana. Y, curiosamente, deseaba mostrar a la gente que ahora tenía un compañero. El paseo resultó ser una experiencia reveladora. Thor caminaba siempre medio paso detrás de ella, posicionándose automáticamente del lado de la calle, ofreciendo protección contra el tráfico. Cuando se detenían en algún lugar, él elegía una posición desde donde podía observar todas las direcciones posibles. Y sus reacciones a las personas eran fascinantes de observar. En la panadería saludó educadamente al panadero, que Esperanza conocía desde hacía años, pero se mantuvo alerta a un cliente que ella ni siquiera había notado. Solo después se dio cuenta de que el hombre estaba claramente alterado, posiblemente bajo los efectos del alcohol, y gesticulaba de forma agresiva mientras hablaba por teléfono. «Tiene un radar para los problemas», comentó el panadero, impresionado con el comportamiento del perro. «Doña Esperanza, usted se ha conseguido un guardaespaldas de primera». En el mercado, la experiencia fue aún más impactante. Thor permaneció tranquilo durante toda la compra, pero cuando regresaban a casa, se detuvo abruptamente y se posicionó entre Esperanza y un grupo de jóvenes que se acercaba. No mostró agresividad, solo una presencia firme que hizo que los muchachos cambiaran de dirección automáticamente. «Realmente me estás cuidando», murmuró Esperanza, acariciándolo mientras esperaban el autobús. «No sé si merezco tanta protección». De vuelta a casa, Esperanza comenzó a investigar en Internet sobre perros policía y sus métodos de entrenamiento. Descubrió que los Doberman como Thor pasaban por años de condicionamiento específico para desarrollar habilidades de protección, detección y búsqueda. Aprendió sobre la jubilación de perros de servicio y cómo muchos tenían dificultad para adaptarse a la vida civil, pero Thor parecía estar adaptándose bien, mejor de lo que ella esperaba, de hecho. Era como si hubiera encontrado un nuevo propósito en protegerla, una misión diferente, pero igualmente importante de la que había ejercido durante sus años de servicio activo. Durante el fin de semana, doña Mercedes, la vecina octogenaria, hizo su primera visita oficial para conocer a Thor. Esperanza había hablado con ella rápidamente en el balcón, pero esta sería la primera vez que la vecina entraría en su casa desde la llegada del perro. Thor recibió a doña Mercedes con cortesía profesional.
Permitió que ella lo acariciara, pero mantuvo una postura formal, como si supiera que estaba siendo evaluado. La anciana quedó impresionada con sus modales. Esperanza querida, qué perro tan educado y qué presencia imponente. Estás mucho más segura con él por aquí. Fue durante esa conversación que doña Mercedes hizo un comentario que dejó a Esperanza intrigada. «Sabes, siempre me quedo observando el movimiento de la calle desde mi balcón. Personas diferentes han pasado por aquí en las últimas semanas, siempre mirando las casas. No sé si es mi imaginación de vieja, pero me ha dejado inquieta». «¿Qué tipo de personas?», preguntó Esperanza, notando que Thor había dejado de jugar con el juguete que ella le había comprado y estaba prestando atención a la conversación. «Dos hombres, siempre juntos, uno más viejo, otro más joven. Pasan despacio observando mucho. El más joven mira específicamente nuestra calle. Pensé en avisar a la policía, pero no estoy segura de si estoy exagerando». Thor emitió un gruñido bajo al escuchar la descripción. Caminó hasta la ventana de la sala y permaneció allí, observando atentamente la calle, como si las palabras de doña Mercedes hubieran activado algún protocolo de alerta en su mente entrenada. «¿Cuándo fue la última vez que los vio?», preguntó Esperanza, sintiendo una inquietud creciente. «Anteayer por la tarde. Se quedaron parados en la esquina por casi media hora, mirando las casas. Thor estaba en el patio en ese momento, ¿verdad? Recuerdo porque el más joven señaló su casa y le dijo algo al otro». Esperanza sintió un escalofrío. ¿Sería paranoia de dos ancianas o había realmente algo sospechoso sucediendo? Thor parecía tomar la situación muy en serio. Permaneció en la ventana incluso después de que doña Mercedes se fue, manteniendo vigilancia como si supiera algo que ella no sabía. Aquella noche, por primera vez desde que Thor había llegado, Esperanza tuvo dificultad para conciliar el sueño. No por el perro. Él continuaba su rutina de seguridad con la eficiencia de siempre, sino por la conversación con la vecina. Las palabras sobre hombres observando las casas resonaban en su mente. Se levantó para beber agua alrededor de la medianoche y encontró a Thor en su posición usual en el pasillo, pero con una diferencia. Sus orejas estaban erguidas y él miraba fijamente hacia la puerta trasera. Cuando ella se acercó, él la miró y emitió un sonido bajo, casi un susurro canino, como si estuviera intentando comunicarse sin hacer ruido. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Estás oyendo algo?». Thor se levantó silenciosamente y caminó hasta la cocina, posicionándose cerca de la puerta trasera. Permaneció inmóvil durante varios minutos, todos sus sentidos enfocados en algo que ella no podía percibir. Después de un tiempo que pareció eterno, se relajó ligeramente y volvió a su posición en el pasillo. Esperanza no pudo volver a dormir fácilmente después de aquello. Había algo en la reacción de Thor que la dejaba inquieta. No era paranoia. El perro había sido entrenado para detectar amenazas reales, y sus reacciones se basaban en evidencias que sus sentidos agudizados captaban. A la mañana siguiente, decidió hacer una inspección cuidadosa del patio. Caminó por todo el perímetro de la propiedad, observando si había alguna señal de que alguien había estado allí durante la noche. No encontró nada obvio, pero notó que algunas plantas cercanas al portón trasero parecían haber sido perturbadas. Thor la acompañó durante toda la inspección, deteniéndose exactamente en los mismos puntos donde ella había notado irregularidades. Cuando llegaron al lugar de las plantas perturbadas, él olfateó cuidadosamente el suelo y emitió un gruñido bajo y controlado. «Alguien estuvo aquí, ¿verdad?», dijo ella más para sí misma que para el perro. La confirmación llegó a través del comportamiento de Thor. Él continuó olfateando el área, siguiendo un rastro invisible que llevaba del portón hasta el lateral de la casa, donde alguien podría observar las ventanas sin ser visto desde la calle. Por primera vez desde que adoptara a Thor, Esperanza se dio cuenta de que su vida quizás estuviera realmente corriendo algún peligro. No sabía lo que eso significaba o lo que debería hacer al respecto, pero estaba segura de una cosa. Thor sabía mucho más sobre la situación de lo que ella imaginaba. Sus instintos entrenados estaban captando señales de una amenaza que aún no se había materializado completamente, pero que estaba acercándose. Al otro lado de la ciudad,
En un pequeño apartamento en los barrios más alejados de Villa de Leyva, Rodrigo Santos estudiaba cuidadosamente el mapa de la región que había dibujado a mano durante sus observaciones de las últimas semanas. A sus 52 años, él no era un criminal por naturaleza, pero las circunstancias lo habían empujado por un camino que jamás imaginó recorrer. Su esposa, Marcia, estaba en la habitación de al lado, durmiendo bajo el efecto de los medicamentos para el dolor que ella necesitaba tomar cada 4 horas. El cáncer había avanzado más rápidamente de lo que los médicos previeron, y el tratamiento experimental que podría salvarla costaba más de lo que él conseguiría reunir trabajando honestamente por el resto de su vida. «Rodrigo, ¿estás seguro de esto?», preguntó Jefferson Alves, su joven compinche, hojeando nerviosamente las anotaciones sobre la casa de Esperanza. A sus 28 años, Jefferson nunca había participado en nada más serio que pequeños hurtos, pero sus deudas con usureros crecían cada día, y los acreedores le habían dejado claro que su paciencia se estaba agotando. «Es la única opción que nos queda, Jefferson. He observado la casa durante 3 semanas. Es una señora mayor, sola, sin sistema de alarma visible. La casa está en una calle tranquila, los vecinos son discretos. Si lo hacemos bien, entrada y salida rápida, nadie sale herido y conseguimos lo que necesitamos». Jefferson movió la cabeza, aún inseguro. Había algo en toda la situación que lo dejaba incómodo, pero la presión de los usureros era real y amenazadora. Sus padres habían construido la casa donde vivían con mucho esfuerzo, y ahora ella estaba siendo usada como garantía de sus deudas. ¿Y si ella no tiene dinero suficiente? Casas sencillas, personas mayores. A veces no hay mucho que coger. Rodrigo suspiró profundamente. Esa misma duda lo atormentaba, pero él había hecho sus investigaciones. Durante las observaciones, notó que Esperanza siempre pagaba sus compras al contado, usaba ropa sencilla pero de buena calidad, y mantenía la casa en excelente estado. Había señales de que ella tenía recursos, aunque no ostentara riqueza. «Mira, Jefferson, no somos delincuentes violentos. Entraremos cuando ella esté durmiendo, cogeremos lo que sea necesario y saldremos sin causar problemas. Es un trabajo limpio». Pero Rodrigo no había contado con la presencia de Thor. Durante sus observaciones anteriores, la casa siempre había parecido albergar solo a una persona. El gran Doberman había llegado después de que ellos ya habían decidido seguir con el plan, y reconfigurar todo ahora significaría posponer indefinidamente algo que necesitaba suceder pronto. Afuera, escondidos detrás de un seto, ellos habían observado a Thor durante sus paseos con Esperanza. El perro era impresionante, eso lo reconocían, pero Rodrigo tenía experiencia con animales. Había crecido en una granja antes de venir a la ciudad, y creía que sabría cómo lidiar con la situación. «Trajimos calmante para el perro si es necesario. No vamos a lastimarlo, solo asegurar que no estorbe el trabajo», explicó Rodrigo, mostrando a Jefferson un pequeño frasco que había conseguido con un conocido. Lo que Rodrigo no sabía era que Thor no era un perro común, ni siquiera un perro guardián común. Era un animal entrenado específicamente para situaciones de combate, con instintos refinados por años de operaciones policiales y experiencia real en situaciones peligrosas. Mientras tanto, en la casa de Esperanza, una rutina tranquila se establecía entre ella y Thor, pero estaba lejos de ser ordinaria. El perro había asumido responsabilidades de seguridad que iban más allá de lo que ella imaginaba necesario para una señora jubilada en un barrio tranquilo. Esperanza comenzó a percibir patrones en el comportamiento de Thor que revelaban la sofisticación de su entrenamiento. Él memorizaba los horarios de todos los vecinos, sabía exactamente cuándo doña Mercedes sacaba la basura a la calle, cuándo los hijos del vecino de al lado salían para la escuela, cuándo el cartero hacía su ronda. Cualquier desviación de esos patrones lo ponía en estado de alerta inmediato. Era una mañana de miércoles cuando Esperanza decidió organizar las fotografías antiguas que guardaba en una caja en el armario. Hacía años que no miraba aquellas imágenes, y la presencia constante de Thor había despertado en ella una nostalgia sobre familia y conexiones humanas que ella había intentado suprimir. Se sentó en la sala con la caja al lado,
Thor acostado cerca pero siempre atento al movimiento externo. Las primeras fotos mostraban su vida con Antonio cuando eran jóvenes. Viajes, celebraciones, momentos de felicidad que parecían pertenecer a otra era. Después vinieron las fotos de Carolina. La niña sonriendo en el regazo de sus padres, dando los primeros pasos, en el primer día de escuela. Esperanza sintió el pecho oprimirse al ver la evolución de la hija a través de las imágenes. La niña alegre transformándose en adolescente seria, luego en joven adulta determinada, y finalmente en las últimas fotos de la caja, una mujer de negocios exitosa, pero con ojos que ya no reflejaban la misma alegría de la infancia. «¿Dónde nos equivocamos, Thor?», murmuró ella, mostrando una foto de la familia reunida en la última Navidad que pasaron juntos hace 5 años. ¿Cómo es que una familia que se amaba tanto llegó a desintegrarse así? Thor se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, un gesto de consuelo que tocó profundamente su corazón. Era como si el animal pudiera sentir su tristeza y quisiera ofrecer lo que estaba a su alcance para aliviarla. La última conversación que había tenido con Carolina resonaba constantemente en su mente. La hija la había culpado por el fin del matrimonio, acusándola de haber forzado a Antonio a una separación innecesaria por orgullo y terquedad. Las palabras habían sido duras, definitivas, y desde entonces no hubo más contacto entre ellas. Si ella supiera que pienso en ella todos los días, que solo quería protegerla de la verdad sobre lo que su padre realmente era. Esperanza acarició a Thor, encontrando en el animal una comprensión que no consiguió encontrar en los humanos que amaba. Antonio había sido un buen padre para Carolina, eso ella lo reconocía, pero como marido en los últimos años se había convertido en una persona que ella ya no podía respetar. Las traiciones constantes, las mentiras elaboradas, la creciente falta de respeto, todo eso lo había soportado en silencio durante años, hasta el día en que decidió que no podía seguir viviendo de esa forma. Cuando finalmente pidió el divorcio, Antonio había manipulado la situación de forma que Carolina creyera que la separación era culpa exclusiva de la madre. Esperanza podría haber revelado la verdad sobre el comportamiento del exmarido, pero eligió preservar la relación entre padre e hija, aunque eso significara perder a su propia hija en el proceso. ¿Fue la decisión correcta?, le preguntó a Thor, como si el animal pudiera ofrecer la respuesta que ella buscaba desde hacía 5 años. Thor la miró con esos ojos inteligentes y expresivos, y Esperanza tuvo la extraña sensación de que él entendía perfectamente su dolor. Había algo en su mirada que sugería experiencia con la pérdida, con el sacrificio, con la necesidad de tomar decisiones difíciles en nombre de un bien mayor. Fue en ese momento de reflexión cuando doña Mercedes llamó a la puerta. Esperanza guardó rápidamente las fotos y fue a abrir, Thor a su lado como siempre. «Esperanza querida, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo la vecina claramente agitada. «Claro, doña Mercedes. Entre, por favor». «¿Qué pasó?». La anciana entró y se sentó en la sala, observando nerviosamente a su alrededor antes de hablar. «Aquellos hombres que te había mencionado volvieron anoche. Esta vez conseguí observarlos mejor desde la ventana de mi habitación. Se quedaron parados frente a tu casa por más de 1 hora, Esperanza. Uno de ellos incluso intentó abrir tu portón trasero». Esperanza sintió la sangre helarse. Thor inmediatamente se posicionó entre ella y la puerta, sus sentidos en alerta máxima. «¿Está segura de eso, doña Mercedes?» «Absolutamente. Tenía insomnio y estuve observando por la rendija de la cortina. Hablaban bajo, pero uno de ellos señalaba tu casa todo el tiempo. Cuando el más joven intentó mover el portón, el perro del vecino de la esquina ladró y ellos salieron rápidamente». Thor emitió un gruñido bajo, como si las palabras de la vecina confirmaran algo que él ya sospechaba. Caminó hasta la ventana y observó atentamente la calle, como si pudiera detectar vestigios de la presencia de los intrusos. «Doña Mercedes, creo que debemos comunicar esto a la policía. No podemos ignorar más esta situación». La vecina asintió prontamente, pero hizo una observación que dejó a Esperanza aún más preocupada. «Esperanza, usted vive sola desde hace tanto tiempo. ¿No sería mejor considerar mudarse a un lugar más concurrido? O quizás avisar a algún pariente sobre lo que está pasando».
La palabra pariente golpeó a Esperanza como un puñetazo en el estómago. Carolina era su única familia cercana y no se hablaban desde hacía 5 años. ¿Cómo podría contactarla ahora, después de tanto tiempo de silencio? ¿Cómo explicar que estaba posiblemente enfrentando una situación peligrosa sin parecer que estaba intentando manipular emocionalmente a su hija para una reconciliación? Yo no tengo a nadie cercano a quien avisar en este momento, respondió ella, intentando mantener la compostura. Thor pareció percibir su vacilación y se acercó, ofreciendo su presencia reconfortante. Incluso sin entender completamente la situación, el animal claramente sentía que su protección era más necesaria que nunca. Después de que doña Mercedes se fue, Esperanza permaneció en la sala, observando a Thor hacer su ronda de seguridad vespertina. El perro verificó cada ventana, cada puerta, cada posible punto de acceso a la casa. Sus movimientos eran precisos y profesionales, revelando un nivel de entrenamiento que iba mucho más allá de lo que ella había imaginado. Aquella noche, por primera vez desde la llegada de Thor, Esperanza decidió dejar algunas luces encendidas, no por miedo específico, sino por precaución. Thor aprobó silenciosamente la decisión, posicionándose en un punto desde donde podía monitorear tanto la entrada principal como la trasera de la casa. Alrededor de las 3 de la mañana, Thor se levantó abruptamente y caminó hasta la cocina. Sus orejas estaban completamente erguidas y él miraba fijamente hacia el patio. Permaneció inmóvil durante casi 20 minutos, todos sus sentidos enfocados en algo que solo él podía percibir. Esperanza no se atrevió a levantarse para investigar. Confiaba completamente en los instintos de Thor y sabía que si hubiera peligro real, él actuaría para protegerla. El hecho de que estuviera alerta pero no agitado sugería que la amenaza, fuera cual fuera, aún no se había materializado completamente. Cuando Thor finalmente se relajó y volvió a su posición, Esperanza comprendió que estaba viviendo una situación mucho más seria de lo que había imaginado. No era paranoia de 2 ancianas. Había realmente algo sucediendo, y Thor, con toda su experiencia y entrenamiento, se estaba preparando para lo que pudiera venir. La mañana siguiente trajo una niebla densa que cubría las montañas alrededor de Villa de Leyva, creando una atmósfera casi misteriosa en la ciudad histórica. Era como si la naturaleza estuviera anticipando los eventos importantes que estaban por venir, envolviendo todo en una bruma que ocultaba tanto amenazas como oportunidades de redención. La fiesta de San Juan del Barrio comenzó al atardecer del sábado, llenando las calles de Villa de Leyva, con el sonido de acordeones, risas y fuegos artificiales. Las familias se reunieron en la plaza central del barrio, cada una contribuyendo con dulces tradicionales y animación para la celebración que se llevaba a cabo anualmente desde hacía más de 20 años. Esperanza observó el movimiento desde la ventana de su sala, sintiendo una punzada de nostalgia. En años anteriores solía participar tímidamente en las festividades, llevando brigadeiros caseros y conversando con los vecinos. Pero desde la separación y el distanciamiento de Carolina, había perdido el ánimo para eventos sociales. «Creo que este año nos quedaremos en casa, Thor», dijo ella, acariciando al Doberman que permanecía atento a los sonidos externos. «No estoy muy animada para la fiesta». Thor la miró con esos ojos expresivos, como si comprendiera perfectamente su melancolía, pero sus instintos estaban más agudizados que nunca. El movimiento inusual del barrio, con muchas personas en las calles y ruidos constantes, creaba el ambiente perfecto para que actividades sospechosas pasaran desapercibidas. Alrededor de las 8 de la noche, los fuegos artificiales comenzaron a estallar en secuencia, creando un espectáculo de luces coloridas en el cielo y un ruido constante que ahogaba otros sonidos. Era exactamente lo que Rodrigo Santos había esperado. «Ahora es nuestra oportunidad, Jefferson», dijo él ajustando la mochila en la espalda. «Con todo este ruido nadie va a oír nada. Entramos, hacemos el trabajo y salimos antes de que alguien se dé cuenta». Jefferson estaba visiblemente nervioso, las manos temblándole ligeramente mientras revisaba los materiales que habían traído. Herramientas simples para forzar cerraduras, linternas pequeñas
y el frasco con calmante para el perro que Rodrigo había insistido en traer. ¿Y si sale mal, Rodrigo? ¿Y si aparece la policía? No va a salir mal. Lo planeamos todo cuidadosamente. La señora debe estar durmiendo o distraída con la fiesta. El perro puede ser grande, pero es solo un animal doméstico. Se aturdirá con el calmante y no nos molestará. Rodrigo no podría estar más equivocado sobre Thor. Ellos se acercaron a la casa de Esperanza por la parte trasera, aprovechando la oscuridad y el ruido de los fuegos para enmascarar sus movimientos. El portón trasero no era difícil de abrir. Algunas manipulaciones con las herramientas adecuadas y consiguieron acceso al patio. Dentro de la casa, Thor inmediatamente percibió la intrusión. Sus años de entrenamiento policial le habían enseñado a distinguir entre sonidos normales y amenazas reales, y lo que sus sentidos captaban ahora definitivamente encajaba en la segunda categoría. Se levantó silenciosamente de su posición en el pasillo y caminó hasta la cocina, donde podía tener una visión clara de la puerta trasera. Sus orejas estaban completamente erguidas, músculos tensos, todos sus instintos de combate activados. Esperanza estaba en la sala viendo una película antigua en la televisión cuando escuchó el primer gruñido bajo de Thor. Conocía lo suficiente sobre el comportamiento de él para saber que ese sonido específico significaba peligro real, no solo una alerta de rutina. «¿Thor? ¿Qué pasa, muchacho?», susurró ella, levantándose lentamente del sillón. El perro no respondió al llamado, continuando enfocado en la puerta trasera. Esperanza se acercó cuidadosamente y vio la postura de Thor. Era completamente diferente de cualquier cosa que había observado antes. No era solo atención o cautela, era preparación para el combate. Afuera, Rodrigo y Jefferson consiguieron forzar la cerradura de la puerta trasera. El sonido de los fuegos continuaba constante, enmascarando perfectamente los ruidos que hacían. Rodrigo empujó la puerta lentamente, espiando el interior de la cocina oscura. «Listo, Jefferson, todo está en silencio. El perro debe estar durmiendo en algún lugar de la casa». No podría estar más equivocado. En el momento en que Rodrigo puso el pie dentro de la cocina, Thor actuó con la precisión y velocidad que lo hicieron uno de los mejores perros de la unidad policial de Villa de Leyva. No hubo ladrido de advertencia, no hubo vacilación, hubo solo acción calculada y eficiente. El Doberman se lanzó de las sombras como un proyectil negro, golpeando a Rodrigo en el pecho con fuerza suficiente para derribarlo violentamente al suelo. El hombre gritó de sorpresa y dolor, dejando caer la linterna y las herramientas que llevaba. Jefferson, aún afuera, se congeló de terror al ver a su compañero siendo atacado por aquello que pareció ser una bestia salvaje surgiendo de la nada. «¡Rodrigo! ¡Rodrigo, estás bien!», gritó él, pero no se atrevió a entrar en la casa. Thor mantuvo a Rodrigo inmovilizado en el suelo, sus poderosas mandíbulas sujetando firmemente el brazo del hombre, ejerciendo presión suficiente para mantenerlo sometido, pero sin causar heridas graves. Era exactamente el tipo de contención que había aprendido durante años de entrenamiento. Eficaz, controlada y profesional. Esperanza corrió a la cocina y encendió todas las luces. La escena que encontró fue surrealista. Thor manteniendo a un hombre extraño, inmovilizado en el suelo de su cocina, mientras otro hombre gritaba desde el patio, claramente en pánico. «¡Dios mío! ¡Socorro! ¡Socorro!», gritó ella con toda la fuerza de sus pulmones, pero su voz fue ahogada por los fuegos artificiales que continuaban explotando afuera. La fiesta de San Juan, que debería haber ofrecido la cobertura perfecta para los criminales, ahora trabajaba también en su contra. Jefferson, viendo que el plan había fallado completamente, tomó la decisión de huir. No podía ayudar a Rodrigo contra aquella fiera, y quedarse allí significaría ser arrestado también. Corrió hacia el portón trasero, tropezando en su prisa y derribando algunas macetas de Esperanza. «Jefferson, no me abandones, Jefferson», gritó Rodrigo, intentando liberarse del agarre de Thor. Pero Jefferson ya había desaparecido en la oscuridad, dejando a su compinche a merced del Doberman mejor entrenado que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Thor mantuvo su posición durante exactamente 15 minutos, tiempo suficiente para garantizar que no había más amenazas inmediatas.
Sus orejas permanecían alertas a cualquier sonido que pudiera indicar el regreso del segundo intruso o la llegada de refuerzos. Esperanza, temblando de adrenalina y susto, consiguió llamar a la policía. Explicó la situación rápidamente y el operador garantizó que una patrulla sería enviada inmediatamente. «Por favor, digan que vengan por la puerta principal. Hay un perro policía retirado aquí que está manteniendo al intruso contenido. No queremos que haya confusión cuando lleguen». Mientras esperaban la llegada de la policía, Esperanza observó a Thor trabajar. El perro estaba completamente concentrado, monitoreando tanto al prisionero como el ambiente a su alrededor. No demostraba ira o agresividad excesiva, solo profesionalismo puro. Rodrigo había dejado de luchar contra la contención. Percibía que cualquier movimiento brusco resultaba en presión adicional de las mandíbulas del animal, y aunque no estaba siendo herido gravemente, el mensaje era claro. La resistencia sería castigada. «Señora, por favor», suplicó él, la voz quebrada por el miedo y el dolor. «Yo no quería lastimarla. Es por mi esposa. Ella está muy enferma». Esperanza sintió una punzada de compasión, incluso en la terrible situación en que se encontraba. Había lágrimas reales en los ojos del hombre, y su súplica parecía genuina. Entonces, ¿por qué eligió este camino? ¿Por qué decidió invadir la casa de una señora mayor? Porque estaba desesperado. Los médicos dijeron que ella tiene poco tiempo, pero hay un tratamiento. Cuesta mucho dinero. Yo no sabía qué más hacer. Thor emitió un gruñido bajo, como si estuviera recordando a todos que la situación aún no estaba completamente segura. Mantuvo su vigilancia, pero Esperanza podía ver en sus ojos que él también había captado la sinceridad en la voz del hombre. Cuando la policía finalmente llegó, fueron recibidos por una escena que ninguno de ellos esperaba. Esperanza estaba sentada en una silla de la cocina. Thor mantenía a un hombre contenido en el suelo con precisión militar, y no había señales de violencia excesiva o caos. «Dios mío», dijo el primer policía al entrar. «Es Thor. Sargento, venga a ver esto». El sargento que llegó a continuación era el mismo que había facilitado la adopción de Thor semanas antes. Cuando vio la escena, una sonrisa de orgullo se extendió en su rostro. «Thor, soltar», ordenó él, usando el comando militar que el perro conocía bien. Thor inmediatamente liberó a Rodrigo y se posicionó al lado de Esperanza, manteniéndose alerta, pero indicando que la situación estaba bajo control de las autoridades competentes. «Doña Esperanza, ¿está usted bien? ¿No se lastimó?», preguntó el sargento, mientras sus colegas arrestaban a Rodrigo. «Estoy bien, gracias a Thor. Él fue increíble. Fue como ver a un profesional en acción». Mientras Rodrigo era llevado a la patrulla, confesó toda la operación planeada. Habló sobre Jefferson, sobre la observación de la casa, sobre la desesperación que los había llevado a aquella situación. Su sinceridad y arrepentimiento eran evidentes, pero eso no cambiaba el hecho de que había cometido un crimen. «Sargento», dijo Esperanza, «este hombre dijo que hizo esto porque su esposa está enferma». «Eso es verdad». El policía revisó la cartera de Rodrigo y encontró fotos de una mujer visiblemente debilitada en una cama de hospital, además de recetas médicas y papeles de un tratamiento caro. «Parece que sí, doña Esperanza, pero lamentablemente eso no justifica la invasión de su casa». Esperanza miró a Thor, que permanecía tranquilo pero atento a su lado. El perro había arriesgado su propia seguridad para protegerla, demostrando una lealtad y coraje que tocaron profundamente su corazón. «Thor», dijo ella, acariciando su cabeza, «no eres solo un perro, eres un héroe de verdad». Después de que la policía terminó de tomar declaración y se llevó a Rodrigo, Esperanza y Thor se quedaron solos en la cocina, aún procesando todo lo que había sucedido. El ruido de la fiesta de San Juan continuaba afuera, ajeno al drama que se había desarrollado en su casa. «Sabías, ¿verdad?», le dijo a Thor. «Desde el primer día te estabas preparando para esto, como si supieras que yo necesitaría protección». Thor la miró con esos ojos inteligentes y por primera vez desde que lo había adoptado, Esperanza tuvo la clara sensación de que no había sido una coincidencia encontrarlo. Era como si el destino hubiera conspirado para poner exactamente al protector correcto en el lugar correcto,
en el momento exacto en que ella más lo necesitaría. La noche había terminado de forma dramática, pero Esperanza sabía que, gracias a Thor, ella estaba segura. Lo que ella no podía imaginar era que los eventos de aquella noche eran solo el comienzo de cambios aún mayores que estaban por venir en su vida. A la mañana siguiente, Esperanza se despertó con una sensación extraña. Durante unos segundos, los eventos de la noche anterior parecieron una pesadilla surrealista, hasta que vio a Thor en su posición habitual en el pasillo, más alerta que nunca. La realidad volvió con fuerza total. Su casa había sido invadida y su fiel compañero la había salvado de una situación que podría haber sido mucho peor. El teléfono sonó temprano, incluso antes de que ella hubiera terminado de desayunar. Era doña Mercedes, visiblemente agitada. «Esperanza, querida, ¿está todo bien? Oí comentarios en el barrio sobre una patrulla de policía que fue a su casa anoche». Esperanza contó resumidamente lo que había sucedido, omitiendo algunos detalles para no alarmar excesivamente a la vecina. Pero doña Mercedes quedó impresionada con la actuación de Thor. «Dios mío, Esperanza, usted tuvo un ángel guardián de 4 patas. Necesito contarle a todo el mundo cómo este perro maravilloso la protegió». Fue exactamente eso lo que hizo doña Mercedes. Durante toda la mañana, vecinos comenzaron a aparecer en la casa de Esperanza para saber detalles de lo que había sucedido. La historia se extendió rápidamente por el barrio, y cada nueva versión hacía a Thor más heroico e impresionante. Alrededor del mediodía, un joven periodista local apareció en la puerta de Esperanza. Él había oído hablar del incidente a través de un contacto en la policía y quería hacer un reportaje sobre el perro héroe para el periódico de la ciudad. «Doña Esperanza, esta es una historia increíble. ¿Un perro policía retirado que salva a su nueva dueña de un asalto? Al público le encantará. ¿Puedo hablar con usted y tomar algunas fotos de Thor?» Esperanza dudó inicialmente. No estaba acostumbrada a la atención pública, y parte de ella quería mantener el incidente en privado. Pero miró a Thor, que permanecía tranquilamente a su lado, y pensó que quizás era importante reconocer públicamente su heroísmo. La entrevista fue sencilla y conmovedora. Esperanza contó sobre la adopción de Thor, sobre cómo él se había adaptado a la vida con ella, y sobre la noche anterior. El periodista quedó fascinado con los detalles sobre el entrenamiento policial y las medallas que ella había encontrado en el collar del perro. «¿Y el señor Thor aquí?», dijo el periodista, intentando atraer la atención del Doberman para las fotos. «Es realmente un héroe silencioso. No le gusta mucho el protagonismo, por lo que veo». Thor toleró pacientemente la sesión de fotos, manteniendo siempre su dignidad y postura profesional. Era como si supiera que aquella atención era importante, aunque no fuera algo que buscara para sí mismo. La noticia fue publicada en la edición vespertina del periódico local, con el título «Perro policía retirado salva a anciana durante intento de asalto». La foto principal mostraba a Esperanza sentada en su balcón, con Thor majestuosamente a su lado, mirando directamente a la cámara con esos ojos inteligentes y alertas. Pero fue lo que sucedió después de la publicación impresa lo que lo cambió todo. Uno de los vecinos de Esperanza, un joven de 20 y tantos años llamado Marcelo, había tomado discretas fotos y filmado la llegada de la policía la noche anterior. Inspirado por la noticia del periódico, él editó un video corto contando la historia y lo publicó en las redes sociales con el título «Abuela y su guardián de 4 patas, historia real de heroísmo». El video comenzó despacio, con algunos cientos de visualizaciones y compartidos. Pero algo de la historia tocó profundamente a las personas. La imagen de una señora anciana viviendo sola, protegida por un perro policía retirado que había encontrado una nueva misión en su vida, resonó emocionalmente con miles de usuarios. En cuestión de horas, el video se había vuelto viral. Miles de compartidos, comentarios emocionados, e incluso canales más grandes comenzaron a republicar la historia. Hashtags como #ThorHero y Abuela Protegida comenzaron a circular en las redes sociales. Esperanza no sabía nada sobre esta repercusión digital. Ella no tenía cuenta en redes sociales y usaba Internet solo para cosas básicas. Fue solo cuando comenzó a recibir llamadas de parientes lejanos
y antiguos conocidos, que se dio cuenta de que algo mayor estaba sucediendo. La llamada que lo cambió todo llegó un martes por la tarde. El teléfono sonó, y cuando Esperanza atendió, escuchó una voz que no escuchaba desde hacía 5 largos años. Una voz que se había vuelto más madura, más asertiva, pero que aún conservaba las inflexiones familiares que ella conocía desde que Carolina era bebé. ¿Mamá? La palabra salió cargada de emoción, incredulidad y años de añoranza reprimida. Esperanza casi dejó caer el teléfono. Thor, que estaba cerca, inmediatamente percibió el cambio en su estado emocional y se acercó, ofreciendo su presencia reconfortante. «¿Carolina?», susurró ella, apenas pudiendo creer que era real. «Mamá, yo vi el video, vi la noticia del periódico. No sabía que estabas viviendo sola, que habías adoptado un perro». La voz de Carolina estaba claramente emocionada, quebrándose en algunos puntos. «¿Tú lo viste en internet?». «Sí, una compañera de la oficina me lo envió. Cuando vi tu rostro en el video Mamá, pensé que te había perdido para siempre». Esperanza sintió lágrimas quemándole los ojos. 5 años de silencio, 5 años de añoranza, 5 años esperando por ese momento que había comenzado a creer que nunca llegaría. «Carolina, querida, pienso en ti todos los días rezo para que estés bien, para que seas feliz». «Mamá, tenía tanto miedo cuando vi las imágenes de la policía en tu casa, y cuando leí sobre el asalto. Dios mío, podrías haberte lastimado y yo ni siquiera lo sabría». Thor se posicionó más cerca de Esperanza, como si pudiera sentir a través de la llamada la importancia emocional de aquel momento. Sus ojos atentos observaban cada expresión facial de ella, listo para ofrecer consuelo si era necesario. «Estoy bien, Carolina. Thor, el perro que viste, él me protegió. Él es especial. ¿Puedo ir a visitarte? Sé que hace mucho tiempo, sé que las cosas se complicaron entre nosotras, pero…». Carolina dudó, como si estuviera reuniendo valor. «Te extrañé, mamá, te extrañé mucho». Esperanza cerró los ojos, dejando que las lágrimas finalmente corrieran libremente. Thor presionó suavemente su cabeza contra la pierna de ella, ofreciendo consuelo físico en el momento de mayor emoción que había experimentado en años. «Claro, querida, claro que puedes venir, cuando quieras. ¿Puedo ir ahora? Es decir, hoy. Sé que es de última hora, pero yo necesito verte. Necesito asegurarme de que estás bien. ¿Vendrías de Bogotá hoy? Cancelar cualquier cosa para ir a verte hoy, mamá». 3 horas después, Esperanza estaba nerviosamente arreglando la casa por tercera vez. Había preparado brigadeiros, el postre favorito de Carolina cuando era niña, y café fresco. Thor observaba toda la preparación con interés, percibiendo claramente que algo importante estaba a punto de suceder. «Thor, mi hija viene», le dijo al perro como si él pudiera entender completamente la magnitud del momento. «Ella viene después de 5 años. Tú la ayudaste a volver a casa». Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Esperanza sintió el corazón acelerarse. Thor se posicionó a su lado, no en postura de alerta para amenazas, sino como apoyo emocional para el momento que sabía era crucial para su dueña. Carolina salió del coche y por un momento se quedaron solo mirándose. Los 5 años habían dejado marcas visibles en ambas. Carolina estaba más delgada, con algunas líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de estrés y responsabilidades. Esperanza estaba más canosa, con un aire de soledad que solo ahora comenzaba a disiparse. Pero cuando se abrazaron, todas las diferencias y el tiempo perdido parecieron evaporarse. Eran madre e hija, reunidas después de mucho tiempo, lamentando los años perdidos, pero agradecidas por la segunda oportunidad. «Mamá, estás más delgada», dijo Carolina aún abrazada a ella. «Y tú estás muy elegante, querida. Exitosa. Me siento orgullosa». Fue entonces cuando Carolina notó a Thor, que había permanecido respetuosamente a distancia durante el reencuentro, pero observaba todo con atención. «Así que este es el famoso Thor», dijo ella, acercándose cuidadosamente. «El héroe que protegió a mi madre». Thor permitió que Carolina lo acariciara, pero mantuvo su postura digna y evaluadora.
Era como si estuviera determinando si esta nueva persona merecía su confianza y, por extensión, acceso a la mujer que él había jurado proteger. «Es imponente», observó Carolina. «Se nota que fue entrenado para algo muy serio». Pasaron la tarde conversando, llenando cuidadosamente las lagunas de 5 años de separación. Carolina habló sobre su trabajo, sobre el éxito que había alcanzado en su empresa de tecnología, sobre la soledad que había sentido a pesar de todos los logros profesionales. Esperanza contó sobre los días silenciosos, sobre cómo había adoptado a Thor, sobre la rutina tranquila que había construido para sí misma después del divorcio. «Mamá», dijo Carolina en cierto momento, «sobre el divorcio, sé que fui injusta contigo en aquella época. Estaba muy herida, muy confusa. Carolina, no necesitas...». «Sí necesito, mamá. Te culpé por algo que no era culpa tuya. Tardé años en entender que las relaciones son complicadas, que a veces las personas cambian de formas que no podemos seguir». Esperanza sujetó la mano de su hija, sintiendo finalmente una paz que no experimentaba desde hacía años. «Lo importante es que estás aquí ahora», dijo ella. «Thor nos trajo de vuelta, de una forma que ni imaginábamos». Thor, al escuchar su nombre, se acercó y se acostó a los pies de las dos mujeres, como si comprendiera que su presencia había sido el catalizador para aquella reconciliación. Sus ojos atentos observaban la felicidad genuina de Esperanza, y por algún motivo canino que no podía explicar, sabía que había cumplido una misión importante. Cuando Carolina finalmente se despidió, prometiendo volver el fin de semana siguiente para una visita más larga, Esperanza se sintió como si hubiera recuperado una parte fundamental de sí misma que había estado perdida durante 5 años. «Thor», dijo ella, acariciando al perro mientras observaba el coche de Carolina desaparecer por la calle, «no solo me protegiste de un ladrón, me trajiste a mi hija de vuelta». Thor la miró con esos ojos sabios, y Esperanza tuvo nuevamente la sensación de que su encuentro no había sido coincidencia. Era como si fuerzas mayores hubieran conspirado para poner exactamente al protector correcto en su vida, en el momento exacto en que ella más lo necesitaba, no solo de protección física, sino de la cadena de eventos que llevaría a la curación de su corazón roto. 2 semanas después del primer reencuentro, Carolina regresó a Villa de Leyva como había prometido. Esta vez trajo una maleta más grande y la intención de pasar todo el fin de semana con su madre. Esperanza había preparado la antigua habitación de Carolina, mantenida intacta durante todos esos años como un santuario de esperanza. Thor recibió a Carolina con más familiaridad esta vez, como si ya la hubiera aprobado como miembro legítimo de la familia. Observó atentamente mientras ella exploraba la casa, revisitando recuerdos de la infancia y adolescencia que estaban preservados en cada rincón. «Lo mantuviste todo exactamente igual», observó Carolina, tocando delicadamente los objetos en su antigua habitación. «Mis muñecas, mis libros, incluso los pósteres en la pared». «Esperaba que un día regresaras», dijo Esperanza simplemente. «Siempre esperé». Durante el almuerzo del sábado, una feijoada elaborada que Esperanza había preparado especialmente, Carolina parecía inquieta, como si tuviera algo importante que decir, pero no supiera cómo abordar el asunto. «Mamá», comenzó ella finalmente, jugando nerviosamente con la servilleta, «hay algo que necesito contarte, algo importante». Esperanza hizo una pausa con el tenedor en el aire, percibiendo la seriedad en el tono de su hija. Thor, que estaba acostado cerca de la mesa, levantó ligeramente la cabeza, como si también hubiera captado el cambio en la atmósfera. «¿Qué es, querida? Puedes contarme cualquier cosa». Carolina respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje para una revelación que lo cambiaría todo. «Mamá, estoy embarazada, de 3 meses». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Esperanza sintió una ola de alegría, sorpresa y preocupación simultáneamente. Lágrimas brotaron en sus ojos mientras procesaba la noticia. «¿Embarazada?», susurró ella. «Carolina, esto es maravilloso. Voy a ser abuela». Carolina sonrió, pero había una complejidad en su expresión que sugería que la situación era más complicada de lo que parecía. «Es por eso que necesito tanto estar cerca de ti ahora, mamá.
Siempre pensé que sería lo suficientemente fuerte para hacer todo sola, pero ahora, con el bebé en camino, me doy cuenta de que necesito a mi familia. ¿Sola?, preguntó Esperanza notando la palabra específica. ¿Y el padre del niño? Es complicado, mamá. Es un compañero de trabajo, una buena persona, pero cuando se enteró del embarazo, dejó claro que no está listo para ser padre. Ofreció apoyo financiero, pero no quiere involucramiento emocional. Esperanza se levantó y abrazó a su hija, sintiendo el peso de la responsabilidad y de la alegría que esa revelación traía. «Entonces vamos a criar a este bebé juntas», dijo ella firmemente. «No estás sola, Carolina. Nunca más estarás sola». Thor se acercó a las dos mujeres como si comprendiera que algo importante había sido compartido. Se acostó a los pies de ellas, ofreciendo su presencia silenciosa como apoyo. El resto del fin de semana fue dedicado a planes y sueños. Carolina contó sobre sus cambios físicos, sobre cómo el trabajo se había vuelto más desafiante con las náuseas matutinas, sobre sus miedos y expectativas en relación con la maternidad. «Tengo una buena situación financiera, mamá», explicó ella el domingo por la mañana, mientras tomaban café en el balcón. «Mi empresa creció mucho en los últimos años. Puedo ofrecer una buena vida al bebé, pero quiero que tenga una abuela presente. Quiero que conozca historias de la familia, tradiciones. Claro, querida, quiero estar involucrada en cada momento». Fue durante esa conversación cuando el teléfono sonó. Esperanza atendió, y la voz del otro lado la sorprendió completamente. «¿Esperanza? Soy Antonio». Carolina vio la expresión de su madre cambiar instantáneamente. Había una tensión inmediata, una complejidad emocional que ella no había previsto. «Antonio», dijo Esperanza cuidadosamente. «¡Qué sorpresa! Vi la noticia sobre ti en el periódico, y luego vi el video en internet. Esperanza, me preocupé mucho cuando me enteré del asalto. ¿Estás bien?». Thor se posicionó cerca de Esperanza, como si sus instintos hubieran detectado un cambio emocional que requería su atención. «Estoy bien, gracias». Thor me protegió. ¿Puedo ir a visitarte? Sé que hace tiempo que no hablamos, pero cuando vi que estabas en peligro, me di cuenta de que todavía me importa mucho tu bienestar». Esperanza miró a Carolina, que observaba la conversación con creciente comprensión de que su padre estaba al otro lado de la línea. «Antonio, Carolina está aquí conmigo hoy». «¿Carolina está ahí?». La voz de él se llenó de emoción. «¿Se reconciliaron? Eso es maravilloso». «Sí, papá», dijo Carolina, tomando el teléfono de su madre. «Estamos conversando, resolviendo las cosas. Mi hija querida, ¿puedo ir? Hace mucho tiempo que quiero que nosotros tres conversemos, aclaremos todo lo que pasó en el pasado». Carolina miró interrogativamente a Esperanza, que asintió lentamente. Era inevitable que esa conversación sucediera eventualmente, y quizás era mejor que fuera ahora, con todos los sentimientos aún a flor de piel. Una hora después, Antonio estaba en la puerta de la casa de Esperanza. Había envejecido más visiblemente que ella. Cabellos completamente blancos, algunas arrugas profundas alrededor de los ojos, una postura ligeramente encorvada que sugería el peso de los años y quizás del arrepentimiento. Thor lo recibió con cautela profesional. No demostró hostilidad, pero mantuvo una vigilancia atenta, como si estuviera evaluando si ese hombre representaba algún tipo de amenaza para su dueña. «Esperanza», dijo Antonio, deteniéndose en la sala y mirando a su alrededor. «La casa está exactamente como la recordaba, y tú estás bien, incluso más hermosa. Antonio, vamos a sentarnos y conversar civilizadamente», dijo Esperanza, manteniendo el tono formal. «Carolina tiene algunas novedades que compartir». Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles e importantes de las vidas de los tres. Carolina contó sobre su embarazo, sobre sus planes y miedos. Antonio se emocionó visiblemente con la noticia de que sería abuelo. «Una nueva generación», dijo él limpiándose los ojos. «Una oportunidad de hacer todo bien esta vez». «Papá», dijo Carolina cuidadosamente, «necesité crecer y madurar mucho para entender que el divorcio de ustedes no fue culpa de nadie específicamente. Las personas cambian, las relaciones se desgastan». Antonio bajó la cabeza.
claramente luchando con recuerdos y arrepentimientos. Carolina, hay cosas sobre el fin de mi matrimonio con tu madre que tú no sabes. Cosas que no me enorgullece admitir. Esperanza se tensó, no sabiendo si estaba preparada para que la verdad finalmente saliera a la luz después de tantos años. Papá, no necesitas... Sí necesito, Carolina. Tu madre me protegió durante todos estos años, permitió que siguieras respetándome, pero el costo fue perder la convivencia contigo. Eso no fue justo. Thor se acercó más a Esperanza, como si pudiera sentir la tensión emocional creciendo en la sala. Esperanza siempre fue una esposa dedicada, una madre ejemplar, continuó Antonio. Yo soy el que no supo valorar lo que tenía. Las traiciones, las mentiras, la falta de respeto. El divorcio fue culpa mía, no de ella. Carolina miró a su madre con una expresión de comprensión y arrepentimiento. Mamá, sabías que yo descubriría la verdad eventualmente. ¿Por qué no me lo contaste? Porque quería preservar tu relación con tu padre, dijo Esperanza simplemente. Tú lo amabas. Él era un buen padre para ti. No quería que mis dolores de esposa perjudicaran la relación de ustedes. El silencio que siguió fue pesado de emoción y arrepentimiento. Finalmente, Antonio se levantó y caminó hasta Esperanza. Esperanza, sé que no merezco tu perdón. Sé que causé mucho sufrimiento, que destruí nuestra familia por egoísmo e inmadurez. Pero estos 5 años solo me hicieron reflexionar mucho. Me hicieron darme cuenta de lo que realmente perdí. Antonio, déjame hablar, por favor. Estoy viejo, Esperanza. Estoy solo y arrepentido. No estoy pidiendo que volvamos a ser marido y mujer, pero ¿podríamos intentar ser una familia nuevamente? ¿Por Carolina, por el bebé que viene en camino? Esperanza miró a Thor, que permanecía tranquilamente a su lado, ofreciendo su presencia reconfortante. Luego miró a Carolina, que estaba claramente emocionada con la perspectiva de tener a su familia reunida nuevamente, especialmente ahora que un bebé estaba en camino. Antonio, dijo ella lentamente, el perdón es algo que ya concedí hace mucho tiempo, para mi propia paz, pero la confianza es algo que necesita ser reconstruido gradualmente. Lo entiendo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para merecer una segunda oportunidad. Carolina se levantó y abrazó tanto a su madre como a su padre. Quiero que mi hijo conozca a sus abuelos, dijo ella emocionada. Quiero que crezca en una familia unida, aunque sea diferente de lo que era antes. Thor observó toda la dinámica familiar con sus ojos inteligentes. Era como si comprendiera que su presencia había catalizado no solo la reconciliación entre madre e hija, sino ahora también la posibilidad de curación para heridas familiares mucho más profundas. Cuando Antonio finalmente se despidió, prometiendo visitarlas regularmente y participar activamente en la preparación para la llegada del bebé, la casa quedó con una energía completamente diferente. Ya no era el refugio solitario de una mujer herida por el pasado, sino el inicio de algo nuevo, un hogar multigeneracional donde diferentes formas de amor y cuidado podrían coexistir. Thor, dijo Esperanza aquella noche, acariciando al perro mientras él hacía su ronda nocturna de seguridad, no solo nos protegiste físicamente, creaste las condiciones para que nuestra familia se curara. Thor se detuvo en su patrulla y la miró directamente, como si comprendiera perfectamente la magnitud de lo que había sucedido. Su misión había evolucionado de proteger a una señora solitaria a guardar una familia en proceso de reconstrucción, y aunque no lo supiera aún, los mayores desafíos y revelaciones todavía estaban por venir. Agosto trajo una atmósfera de renovación a la casa de Esperanza. Carolina había comenzado a pasar más tiempo en Villa de Leyva, trabajando remotamente siempre que era posible y participando activamente en los preparativos para la llegada del bebé. Antonio visitaba regularmente, trayendo flores, ayudando con pequeñas reparaciones en la casa y demostrando a través de acciones su determinación de reconstruir la confianza perdida. Fue durante uno de esos fines de semana familiares que Thor hizo un descubrimiento que cambiaría completamente la percepción de todos sobre su pasado heroico.
Carolina había sugerido instalar un pequeño parque infantil en el patio para cuando el bebé creciera un poco. Era un proyecto conjunto. Ella financiaría los materiales, Antonio se encargaría de la instalación y Esperanza supervisaría para garantizar que todo quedara perfecto. «Vamos a tener que nivelar esta parte del terreno», dijo Antonio, examinando el área cercana al centenario árbol de mango que dominaba el fondo del patio. «Necesita excavar unos 30 centímetros para crear una base sólida». Thor acompañaba todo el planeamiento con un interés inusual. Caminó hasta el área exacta que Antonio había indicado y comenzó a olfatear intensamente el suelo, como si hubiera detectado algo específico. Después de unos minutos, comenzó a cavar deliberadamente, sus movimientos enfocados y determinados. «¿Qué estará buscando?», preguntó Carolina, intrigada con el comportamiento súbito del perro. «Thor nunca hizo esto antes», observó Esperanza. «Él no es de cavar hoyos sin motivo». Antonio se acercó al lugar donde Thor excavaba con creciente intensidad. El perro había removido una cantidad considerable de tierra y parecía estar siguiendo algo específico, un olor, una textura, alguna pista que solo sus sentidos agudizados podían detectar. «Calma, muchacho», dijo Antonio, intentando entender lo que estaba sucediendo. «Déjame ayudarte». Tomó una pala y comenzó a excavar cuidadosamente en el lugar que Thor había indicado. Cerca de 40 centímetros debajo de la superficie, la pala golpeó algo sólido y metálico. «Hay algo aquí abajo», anunció él removiendo más tierra con las manos. «Parece una caja». Lo que emergió del suelo fueron los restos corroídos de una pequeña caja militar, claramente enterrada hacía algún tiempo. Dentro, protegidos por un plástico grueso, había documentos, fotografías y medallas que contaban una historia mucho más rica sobre el pasado de Thor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. «Dios mío», susurró Esperanza, examinando cuidadosamente los documentos. «Estos son registros oficiales de las operaciones en las que Thor participó». Las fotografías mostraban a Thor en acción durante sus operaciones de servicio. Una de ellas lo mostraba junto a policías en uniforme, claramente después de una operación exitosa. Otra mostraba el momento en que encontró a 2 niños desaparecidos, su hocico tocando delicadamente el rostro de una niña de aproximadamente 6 años. «Operación Esperanza. Rescate de rehenes civiles», leyó Carolina de uno de los documentos oficiales. Thor localizó y señaló la presencia de 3 niños secuestrados en cautiverio subterráneo después de 48 horas de búsqueda intensiva. «Operación Protección Familiar», continuó Antonio leyendo otro documento. «Perro Thor identificó y neutralizó amenaza armada durante situación de violencia doméstica, protegiendo a madre y 2 hijos menores». Había aún otro documento que dejó a todos emocionados. Medalla de Honor Militar Canina, concedida al Doberman Thor por los servicios excepcionales prestados a la comunidad de Villa de Leyva durante 7 años de servicio activo, incluyendo el salvamento directo de 15 vidas humanas y participación en más de 200 operaciones de búsqueda y aprehensión. Thor observaba tranquilamente mientras su familia descubría los detalles de su pasado heroico. Era como si él supiera que este momento era importante, pero que su identidad no dependía de reconocimiento o admiración, dependía del servicio continuo a aquellos que amaba. «Thor», dijo Esperanza, arrodillándose a su lado y acariciando su cabeza, «eres mucho más especial de lo que jamás imaginé. 15 vidas, muchacho. Salvaste 15 vidas». Carolina tomó una de las fotografías que mostraba a Thor con los niños rescatados y sintió lágrimas en sus ojos. «Y ahora él está aquí, protegiendo a nuestra familia. Es como si...» Ella dudó buscando las palabras correctas. «Es como si fuera el destino. Como si hubiera sido enviado específicamente para nosotros». Antonio examinó las medallas con respeto reverente. «Este perro debería estar en un museo siendo homenajeado, y está aquí, viviendo tranquilamente con nosotros como si fuera un perro común». «No hay nada de común en él», dijo Esperanza. «Y creo que es exactamente por eso que está con nosotros. Él todavía tiene una misión». Fue durante el almuerzo, mientras discutían el extraordinario descubrimiento sobre Thor, que Carolina tomó una decisión importante.
Había estado reflexionando sobre cambios que quería hacer en su vida desde que descubrió el embarazo, y la revelación sobre el pasado heroico de Thor la inspiró a finalmente compartir algo que venía manteniendo en secreto. «Mamá, papá», comenzó ella, respirando hondo. «Hay algo sobre mi situación financiera que ustedes no saben». Esperanza y Antonio dejaron de comer, percibiendo el tono serio de su hija. «¿Qué es, querida?», preguntó Esperanza. «Mi empresa no solo creció bien en los últimos años, se volvió muy exitosa, más de lo que jamás imaginé cuando empecé». Carolina hizo una pausa, como si estuviera organizando cómo revelar una información que cambiaría completamente la dinámica familiar. «Soy millonaria, mamá. No solo cómoda financieramente. Tengo recursos suficientes para cambiar completamente nuestras vidas». El silencio que siguió estuvo cargado de sorpresa e incomprensión. «¿Millonaria?», repitió Antonio, claramente impactado. «Carolina, ¿cómo es posible? Tu empresa de tecnología...» «Desarrollamos un software de seguridad digital que se convirtió en estándar en varias industrias. Las ventas explotaron en los últimos 3 años. Tengo participación mayoritaria y las ganancias...» Ella dudó. «Las ganancias son mucho mayores de lo que cualquier cosa que imaginábamos». Esperanza sujetó la mano de su hija, procesando lentamente la información. «¿Por qué nunca nos contaste esto?» «Porque tenía miedo», admitió Carolina. «Miedo de que se acercaran a mí por el dinero. Miedo de que esto complicara nuestra reconciliación. Quería asegurarme de que nuestra familia se estaba reuniendo por amor, no por interés». Thor, que había permanecido acostado cerca de la mesa durante toda la conversación, se levantó y caminó hasta Carolina, como si pudiera sentir la vulnerabilidad en su voz. «¿Y ahora?», preguntó Antonio suavemente. «¿Por qué nos lo cuentas ahora?» «Porque quiero usar esta fortuna para algo significativo. Quiero comprar una casa grande donde todos podamos vivir juntos. Tú, mamá, yo y el bebé. Quiero que mi hijo crezca rodeado de familia, que conozca historias, tradiciones, que tenga abuelos presentes». Carolina miró a Thor, que se había posicionado a su lado como si ofreciera apoyo. «Y quiero crear una fundación que ayude a ancianos solitarios y animales abandonados». Thor me inspiró. Dedicó años de su vida salvando personas y ahora está aquí, cuidando de nosotros. Quiero devolver esa generosidad al mundo». Esperanza sintió lágrimas brotando en sus ojos. La hija que había criado, que había perdido por 5 años, estaba proponiendo no solo una reunión familiar, sino una forma de honrar los valores que ella siempre había intentado enseñar. «Carolina, esto es maravilloso. ¿Pero estás segura? Un cambio tan grande». «Mamá, pasé 5 años construyendo éxito profesional, pero sintiéndome vacía por dentro. Lo único que realmente me hizo feliz fue volver a casa, estar con ustedes. El dinero solo vale algo si se usa para crear significado». Antonio se emocionó visiblemente. «Carolina, te has convertido en una mujer extraordinaria, mucho mejor de lo que yo jamás fui. Papá, estás aquí intentando hacer lo correcto. Eso importa más que los errores del pasado». Aquella tarde, mientras planeaban el futuro de la familia expandida, Thor hizo su ronda habitual por el patio. Pero esta vez había algo diferente en su comportamiento. Era como si él supiera que su misión estaba evolucionando nuevamente, de proteger a una señora solitaria, a reunir una familia fragmentada y ahora a guardar un legado que se extendería mucho más allá de las paredes de aquella sencilla casa en Villa de Leyva. Por la noche, cuando todos se preparaban para dormir, Esperanza encontró a Thor en su posición habitual en el pasillo, pero él estaba mirando por la ventana con una expresión que ella interpretó como satisfacción tranquila. «Thor», dijo ella suavemente, «sabías, ¿verdad? Desde el primer día, sabías que algo especial iba a suceder». Thor la miró con esos ojos sabios y por primera vez desde que había llegado a su casa, se permitió relajarse completamente. No era la vigilancia alerta de siempre, sino el relajamiento de alguien que sabía que su misión estaba siendo cumplida con éxito. El descubrimiento de su pasado heroico y la revelación de la fortuna de Carolina eran solo piezas de un rompecabezas más grande que estaba formándose. Una familia estaba siendo reunida, recursos estaban siendo dirigidos a propósitos nobles,
Y todo esto había comenzado con la decisión aparentemente simple de una señora solitaria de adoptar un perro rechazado por su edad. Era como si el universo hubiera orquestado cuidadosamente cada elemento para crear algo mucho mayor de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado individualmente. 6 meses después, la nueva casa en Villa de Leyva estaba lista para recibir a su familia multigeneracional. Carolina había elegido un terreno amplio en las colinas de la ciudad, con vista a las montañas y espacio suficiente para albergar a 3 generaciones cómodamente. La arquitectura respetaba el estilo colonial de la región, pero con todas las comodidades modernas necesarias. Thor inspeccionó cada centímetro de la nueva propiedad con el mismo profesionalismo que había demostrado en la casa antigua. Pero esta vez, su misión era proteger no solo a Esperanza, sino a una familia completa que estaba a punto de crecer aún más. La habitación del bebé estaba estratégicamente posicionada entre la habitación de Carolina y la de Esperanza, permitiendo que ambas pudieran ayudar en los cuidados nocturnos. Antonio había elegido una habitación en la planta baja, cerca de la oficina que Carolina usaría para trabajar remotamente, pero respetuosamente separada para mantener los límites apropiados en la delicada reconstrucción de su relación familiar. «Es perfecta, Carolina», dijo Esperanza, observando el amplio patio donde Thor ya había establecido sus rutas de patrullaje. «Pero, ¿estás segura de toda esta generosidad? Es mucho dinero invertido». «Mamá», respondió Carolina, acariciando su barriga de 7 meses, «durante años acumulé riqueza sin propósito real. Ahora finalmente sé para qué sirve. Sirve para crear un hogar donde mi hijo pueda crecer rodeado de amor, historias y tradiciones familiares». La Fundación Thor Esperanza también se había concretado rápidamente. Carolina había contratado un equipo profesional para administrar los proyectos, que incluían un programa de adopción de perros policía retirados, asistencia a ancianos solitarios y un centro de entrenamiento para animales de terapia. El propio Thor se había convertido involuntariamente en el embajador de la fundación, apareciendo en materiales promocionales y eventos especiales. Fue durante una de esas visitas a la fundación que conocieron a un joven pastor alemán abandonado llamado Benito. El cachorro había sido encontrado en situación de maltrato, pero demostraba una inteligencia excepcional e instintos protectores naturales que recordaban a los de Thor en edad joven. «Podría ser entrenado como perro de terapia», sugirió la veterinaria de la fundación. «Tiene temperamento perfecto para trabajar con personas en situación de vulnerabilidad». Thor observó a Benito con interés paternal. Era como si reconociera en el joven pastor alemán un potencial que necesitaba ser desarrollado. Durante las visitas a la fundación, comenzó espontáneamente a demostrar comportamientos de mentoría, enseñando al cachorro técnicas básicas de observación y protección. «Thor está entrenando a Benito», observó Carolina maravillada. «Es como si supiera exactamente qué hacer». «Quizás deberíamos adoptarlo también», sugirió Esperanza. «La casa es grande y Thor parece haberse encariñado con él». Antonio, que había acompañado a la familia en la visita, asintió con entusiasmo. «Una casa con 2 perros protectores. Carolina y el bebé estarán más seguros que en la comisaría». Así Benito se unió a la familia, trayendo energía juvenil que complementaba perfectamente la experiencia madura de Thor. El Doberman asumió claramente el papel de mentor, enseñando al joven pastor alemán no solo técnicas de protección, sino también la dinámica familiar, cuándo estar alerta, cuándo relajarse, cómo interpretar los humores y necesidades de cada miembro de la familia. Diciembre llegó con una atmósfera festiva especial. Carolina estaba en el 8º mes de embarazo, radiante y ansiosa por la llegada del bebé. La familia decidió organizar una fiesta de Navidad que sería también una celebración anticipada del nacimiento inminente. Doña Mercedes, ahora una visita regular en la nueva casa, ayudó a Esperanza a preparar las tradiciones culinarias de la familia. Brigadeiros, torrijas, farofa especial y el famoso pernil que Esperanza hacía desde que Carolina era niña. «Es maravilloso ver una familia reconstruyéndose así», comentó doña Mercedes, observando a Thor y Benito jugando en el patio mientras supervisaban los preparativos. Y todo comenzó con un acto de bondad simple.
adoptar un animal que nadie más quería. La fiesta de Navidad reunió no solo a la familia, sino también a vecinos, empleados de la fundación e incluso al sargento que había facilitado la adopción inicial de Thor. El Doberman circuló por la fiesta con dignidad real, saludando a los invitados y manteniendo siempre una postura alerta pero relajada. «Thor», dijo el sargento, encontrando al perro en el jardín, «te jubilaste muy bien, compañero. Todavía estás sirviendo a la comunidad, solo que de forma diferente». Fue durante esa fiesta que Carolina sintió las primeras contracciones, inicialmente discretas, pero gradualmente más intensas y regulares. Thor fue el primero en percibir que algo estaba sucediendo, posicionándose cerca de ella y observando atentamente sus expresiones faciales. «Mamá», dijo Carolina tranquilamente, sujetando la mano de Esperanza, «creo que es hora». Lo que siguió fue una movilización familiar perfecta. Antonio corrió a buscar el coche, Esperanza cogió la maleta que estaba preparada hacía semanas, y Thor asumió una postura de protección máxima, como si comprendiera que un momento crucial estaba llegando. En el hospital, Thor no pudo entrar, pero permaneció en el estacionamiento con Antonio, manteniendo vigilia. Benito se quedó en casa con doña Mercedes, que se había ofrecido para cuidar la propiedad durante la ausencia de la familia. 12 horas después, Esperanza Carolina Silva, bautizada con el nombre de la abuela, nació llorando alto y sana. Carolina había insistido en homenajear a su madre, y cuando Esperanza supo del nombre elegido, lloró de emoción. «Es perfecta», susurró Esperanza, sujetando a su nieta por primera vez. «Igualita a ti cuando naciste». Antonio, observando a su hija amamantando a su nieta, sintió una plenitud que no experimentaba desde hacía años. Los errores del pasado no podían ser borrados, pero el futuro se extendía brillante por delante, lleno de oportunidades de redención y amor. Cuando regresaron a casa, Thor examinó cuidadosamente a la recién nacida. Se acercó a ella con extrema delicadeza, olfateando suavemente antes de posicionarse cerca de la cuna en una postura que dejaba claro: esta pequeña persona estaba ahora bajo su protección especial. Benito observó todo el ritual con atención, aprendiendo otra lección importante de su mentor: cómo integrar a un nuevo miembro vulnerable al círculo de protección de la manada. Los primeros meses con la bebé trajeron una dinámica completamente nueva a la casa. Esperanza ayudaba con los cuidados nocturnos, recordando los días cuando Carolina era pequeña. Antonio se reveló como un abuelo dedicado, cantando canciones de cuna que había cantado para Carolina décadas antes. Carolina equilibraba la maternidad con la supervisión remota de la fundación, descubriendo una plenitud que nunca había experimentado incluso durante sus mayores éxitos profesionales. Thor y Benito asumieron turnos de vigilancia, garantizando que siempre hubiera un protector cerca de la cuna. Era impresionante observar cómo los dos perros habían desarrollado un sistema de comunicación silenciosa para coordinar sus responsabilidades de seguridad familiar. Fue durante una tarde de marzo, cuando la pequeña Esperanza ya tenía 3 meses, que la familia recibió una visita inesperada que trajo la historia de Thor a su círculo completo. Una mujer de aproximadamente 30 años, acompañada de 2 niños pequeños, tocó el timbre. Cuando Esperanza atendió, la visitante se presentó como Carla Méndez, asistente social de la alcaldía. «Doña Esperanza, vine aquí por una situación especial que involucra a Thor. ¿Puedo hablar con usted?». Intrigada, Esperanza invitó a la visita a entrar. Thor apareció inmediatamente, y cuando vio a Carla, su reacción fue sorprendente. Su cola comenzó a moverse vigorosamente y se acercó a ella como si la reconociera. «Thor me salvó hace 5 años», explicó Carla, acariciando al Doberman con familiaridad. «Mis 2 hijos y yo estábamos atrapados en una situación de violencia doméstica. Thor fue parte del equipo que nos rescató y garantizó nuestra seguridad». Los niños, 2 varones de aproximadamente 6 y 8 años, abrazaron a Thor como si reencontraran a un querido amigo de la familia. Desde entonces, sigo las noticias sobre Thor a través de contactos en la policía. Cuando supe sobre la fundación que ustedes crearon y sobre cómo él encontró una nueva familia aquí, necesitaba venir a agradecer personalmente.
Carolina, que había bajado las escaleras con la bebé en brazos, se emocionó al escuchar el relato. ¿Thor los salvó? Literalmente, confirmó Carla. Pero más que eso, nos inspiró a reconstruir nuestras vidas. Hoy trabajo ayudando a otras mujeres en situaciones similares. Mis hijos crecieron sabiendo que los héroes existen, que hay personas y animales dispuestos a proteger a los vulnerables. Thor observó la reunión con evidente satisfacción. Era como si todos los hilos de su vida se estuvieran conectando. Su pasado de servicio, su presente de protección familiar y el impacto duradero que su existencia había creado en la vida de otras personas. «Carla», dijo Esperanza, «¿usted y sus hijos querrían quedarse a almorzar? A Thor le encantaría pasar más tiempo con ustedes, y a nosotros nos encantaría escuchar más sobre el trabajo que hace». El almuerzo se transformó en una tarde entera de historias y conexiones. Carla contó sobre su trabajo con mujeres en situación de riesgo. Carolina explicó los proyectos de la fundación y descubrieron varias formas de colaborar para expandir el impacto de sus iniciativas. «Es increíble cómo todo se conecta», observó Antonio, observando a Thor jugar tranquilamente con los niños en el jardín. Thor sigue salvando vidas, solo que ahora de forma indirecta. Cuando Carla y sus hijos se despidieron, dejaron una invitación para que la familia visitara el centro de apoyo donde ella trabajaba. Era otra forma de que la historia de Thor generara círculos crecientes de impacto positivo en la comunidad. Aquella noche, mientras la casa se aquietaba para el descanso, Esperanza encontró a Thor en su posición habitual en el pasillo, pero él no estaba en alerta máxima como solía estar. Estaba en un estado de vigilancia tranquila, confiado de que su familia estaba segura y completa. «Thor», dijo ella suavemente, arrodillándose a su lado, «hiciste mucho más que protegerme de un asaltante aquella noche. Trajiste de vuelta a mi hija, ayudaste a curar a nuestra familia. Inspiraste una fundación que está ayudando a cientos de personas y animales. No eres solo un héroe, eres un milagro». Thor la miró con esos ojos sabios y presionó suavemente su cabeza contra la mano de ella. Era un gesto simple, pero cargado de comunicación profunda, gratitud mutua, amor incondicional y la satisfacción de dos seres que habían encontrado propósito el uno en el otro. 6 meses después, cuando la pequeña Esperanza dio sus primeros pasos, fue directamente hacia Thor, que permaneció inmóvil como una estatua para que ella pudiera apoyarse en él con seguridad. Benito observó atentamente, aprendiendo otra lección sobre paciencia y protección gentil. La Fundación Thor Esperanza se había expandido a 3 regiones, ayudando a cientos de ancianos solitarios y facilitando la adopción de decenas de animales de servicio jubilados. Carolina había descubierto que usar su fortuna para fines benéficos traía una satisfacción mucho mayor que cualquier éxito comercial le había proporcionado. Antonio se había convertido en un voluntario dedicado de la fundación, encontrando en la dedicación al proyecto una forma de redención por los años perdidos. Su relación con Esperanza permanecía respetuosa y cariñosa, pero había madurado a una amistad profunda basada en el cuidado mutuo y el amor compartido por Carolina y la nieta. En una tarde de domingo, 1 año y medio después de la adopción inicial de Thor, la familia estaba reunida en el jardín para una barbacoa. La pequeña Esperanza gateaba por el césped bajo la supervisión atenta de los 2 perros. Carolina planeaba expansiones para la fundación. Antonio cuidaba la parrilla y doña Mercedes contaba historias del barrio antiguo a quien quisiera escuchar. «¿Sabes?», dijo Carolina, observando a Thor acostado tranquilamente en la sombra mientras Benito jugaba con la bebé. «A veces pienso cómo nuestra vida sería diferente si no hubieras adoptado a Thor aquel día». «No sería vida», respondió Esperanza simplemente. «Sería solo existencia. Thor no nos trajo solo protección. Él nos trajo propósito, conexión, una razón para ser mejores de lo que éramos». Thor levantó la cabeza al escuchar su nombre, observó a su familia reunida y feliz, y volvió a relajarse. Su misión había evolucionado mucho más allá de lo que cualquier protocolo de entrenamiento podría haber anticipado. Él había comenzado como un perro de servicio entrenado para proteger. Se había convertido en un compañero para una señora solitaria,
y finalmente se había transformado en el corazón emocional de una familia reconstruida que ahora esparcía amor y cuidado a cientos de otras personas y animales. Cuando las estrellas aparecieron en el cielo de Villa de Leyva aquella noche, Thor hizo su última ronda de seguridad del día. Pero esta vez no estaba solo verificando amenazas, estaba contemplando un reino que él había ayudado a crear a través del simple acto de ser fiel a su naturaleza protectora y amorosa. La historia que había comenzado con una señora de 72 años adoptando un perro rechazado por su edad se había transformado en un legado de amor, protección y servicio que se esparciría por generaciones. Thor había probado que los héroes vienen en todas las formas, edades, y que a veces los milagros más extraordinarios nacen de los actos más simples de compasión. Y cuando la pequeña Esperanza, años más tarde, escuchara la historia completa de cómo el perro más especial del mundo había salvado a su familia y transformado sus vidas, ella entendería que los verdaderos héroes no buscan reconocimiento. Ellos simplemente aparecen exactamente cuando más los necesitamos, con 4 patas y corazones infinitamente generosos, listos para transformar nuestra existencia en algo mucho mayor de lo que jamás imaginamos posible. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Esperanza y Thor haya tocado profundamente sus corazones, así como transformó para siempre las vidas de todas las personas involucradas. Esta narrativa nos enseña que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la familia se construye con amor y perdón, y que los mayores héroes frecuentemente aparecen cuando menos los esperamos, a veces en 4 patas, siempre en el momento exacto en que más los necesitamos. Para continuar vivenciando historias igualmente emocionantes y transformadoras, encuentren nuestra lista de reproducción especial de narrativas que celebran la fuerza de los lazos familiares y el poder redentor del amor incondicional. Si esta historia los emocionó tanto como a nosotros, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta, pues todos los días traemos contenidos únicos que exploran la complejidad y la belleza de la vida humana. Compartan en los comentarios sus propias experiencias con animales especiales que transformaron sus vidas. Y no se pierdan nuestros próximos episodios, donde continuaremos explorando historias que nos recuerdan la magia que existe en los encuentros más inesperados del destino.